Gracias, Casey. Muy buenas noches y bienvenidos a esta conferencia auspiciada por MS Focus, la Fundación de la Esclerosis Múltiple. Mi nombre es Rosa Álvarez y soy la directora del Departamento de Contabilidad de la Fundación. Y hoy seré la presentadora de este seminario a través de la red de MS Focus. Nuestro conferenciante de esta noche es el doctor Miravalle, que estará hablando sobre el tema el cuidado integral del paciente con esclerosis múltiple. Después de la presentación del doctor Miravalle, tendrán la oportunidad de hacer sus preguntas y comentarios. Y ahora tengo el gusto de presentarles a nuestro conferenciante, comenzando primero con su biografía. El doctor Augusto Miravalle es un neurólogo certificado con especialización en esclerosis múltiple y trastornos neuroinmunológicos relacionados con el cerebro y la médula espinal. Ha estado involucrado en investigaciones clínicas y científicas. También ha publicado numerosos artículos y se ha desempeñado como consultor de diversas organizaciones científicas. Fue profesor asociado, director asociado de educación y jefe de la División de Esclerosis Múltiple de la Facultad de Medicina de la Universidad de Florida. Se desempeñó como presidente del Consejo de Atención Médica de la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple en el estado de la Florida. Antes de mudarse a la Florida, el doctor Miravalle fue miembro del Centro Rocky Mountain de Esclerosis Múltiple y miembro del cuerpo docente del Departamento de Neurología de la Universidad de Colorado. El doctor Miravalle recibió su título de médico en la Universidad de La Plata, en Buenos Aires, Argentina. Completó su formación de residencia en neurología en la Universidad de Loyola, donde se desempeñó como jefe de educación de los residentes. Posteriormente completó estudios académicos de posgrado en neuroinmunología clínica en la Universidad de Harvard. El doctor Miravalle recibió el premio de una beca de educación médica de la Asociación Neurológica Estadounidense en el año 2012 y en el año 2015 recibió el premio de investigación en educación de la Academia Estadounidense de Neurología y el premio a la innovación educativa de la Facultad de Psiquiatría y Neurología. Ahora tenemos el placer de que el doctor Miravalle se una a nosotros para presentar este tema tan importante. Bienvenido, doctor Augusto Miravalle, y muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Le cedo la palabra. Adelante. Muchas gracias, Rosa, y le agradezco a la Fundación de Esclerosis Múltiple por esta invitación, que realmente es un placer para mí poder compartir con ustedes información sobre la esclerosis múltiple y, por supuesto, aclarar algunas preguntas y dudas que los pacientes que nos están escuchando puedan tener. Entonces, sin más, quiero empezar con la agenda de hoy. Hoy vamos a tener un día bastante completo. Vamos a hablar de lo que es la esclerosis múltiple, cuáles son nuestros conceptos actuales de entender por qué alguien puede desarrollar la enfermedad, cuál es la causa. También vamos a hablar de los tratamientos que hay aprobados para el manejo de la esclerosis múltiple. Vamos a revisar los síntomas más comunes, con particular énfasis en desarrollar una revisión de los síntomas en aquellos pacientes que tienen esclerosis múltiples en América Latina. Por último, quisiera aclarar lo que es el entendimiento de lo que es la salud cerebral, que va mucho más allá de hablar simplemente de una enfermedad, pero también vamos a hablar de cómo mantener al sistema nervioso central en la forma más saludable posible. Entonces, sin más, quisiera empezar con una revisión de lo que son algunas definiciones, que hay muchas veces esas definiciones se confunden, ya que se utilizan en forma repetida, entonces pensé que quizás sería bueno empezar a definirlas.
El hispano se refiere a aquellas personas que han sido nacidas en regiones de América que fueron colonizadas por España, que principalmente es toda América Latina, con la excepción de algunos países como por ejemplo Brasil, que fueron más que nada colonizados por Portugal. Entonces, generalmente el hispano define a aquella persona que viene de países colonizados por España y que por supuesto tienen su idioma como idioma principal el español. Latino se refiere a personas que tienen vínculos ancestrales y culturales con América Latina. Entonces es un poco más genérico, es un término que incluye a otras personas, que va más allá de la colonización o más allá del idioma. Y el Latinx es un término más reciente que también refiere a personas con vínculos ancestrales con América Latina, pero que trata de ser en forma neutral al género o no binario, como para ser más inclusivo. Entonces, a través de esta charla vamos a hablar de pacientes en Latinx, como para ser más inclusivos, y bueno, quieres empezar con esa definición como para que todos entendamos a quién estamos refiriendo. La definición de la esclerosis múltiple es por sí una enfermedad autoinmunitaria. Lo que ello significa es que el sistema inmune de alguna forma se confunde, tuvo algún proceso en el cual no perdió ese sistema de tolerancia en el cual las células inmunitarias aprenden a no reaccionar a las células del tejido corporal, ya sea del cerebro o de otros órganos. Entonces, esa falta de tolerancia lo que genera es que hay determinadas células del sistema inmunitario que tienen el potencial de reaccionar a sus propias células del tejido del organismo. En este caso, hay un grupo de células del sistema inmunitario que tienen el potencial de reaccionar a la mielina, que es una parte del sistema nervioso central, que cubre las células del sistema nervioso central, sobre todo las neuronas y los axones. Entonces, no se sabe en realidad por qué sucede eso. Hay factores genéticos, hay factores ambientales que determinan que algunas personas desarrollen ese tipo de células que tienen el potencial de ser autorreaccionarias a determinadas células o determinados componentes celulares como es la mielina. Pero eso solo no es todo. Además de tener ese potencial, de tener esas células que son autoinmunitarias, tiene que haber algo que en forma las active esas células. Y ahí es donde empiezan los factores ambientales a tener un poco más de preponderancia en explicar por qué un paciente puede desarrollar el sistema esclerosis múltiple. Y vamos a hablar en unos minutos más de el virus del Epstein-Barr, que ha sido identificado como un virus que tiene un alto porcentaje o una alta probabilidad de desencadenar una reacción autoinmunitaria en aquellos pacientes que tienen esa predisposición genética que determina un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Uno sabe que si uno no interviene en pacientes con esclerosis múltiple, lamentablemente hay una alta probabilidad de discapacidad. ¿Cuáles son los síntomas iniciales o tempranos? ¿No? Uno de los objetivos de hoy es no solamente educar a aquellos pacientes que ya tienen esclerosis múltiple, pero también educar a aquellos pacientes familiares o pacientes que no han sido diagnosticados con esclerosis múltiple. Así uno aumenta la probabilidad de un diagnóstico precoz, un diagnóstico oportuno y temprano. Incluso años antes del primer síntoma de la esclerosis múltiple, muchos pacientes desarrollan fatiga. Y esa fatiga es algo que es inusual, es mucho más severa de lo que es la fatiga del día a día que uno tiene cuando está cansado o al final del día. Los pacientes generalmente dicen que esa fatiga empieza a la mañana, que está presente durante todo el día. Es una fatiga física, pero también es una fatiga mental. Pacientes están cansados, no tienen la capacidad de poder prestar atención o entablar acciones cognitivas por un largo periodo de tiempo. Es muy común que pacientes con esclerosis múltiple tengan visión borrosa o síntomas visuales.
pérdida de visión o visión borrosa, que por lo general son síntomas prolongados, no son breves. Y uno generalmente dice que al menos 24 horas de síntomas es lo que uno requiere como para considerar estos síntomas como una recaída de la esclerosis múltiple. Por supuesto, la esclerosis múltiple puede causar problemas al caminar, rigidez, espasticidad, debilidad, mareos y la parte de vértigo son muy comunes como síntomas de esclerosis múltiple, pero sí también entumecimiento, cosquilleos o problemas sensoriales. Es muy importante también reconocer que algunos síntomas que quizás no sean percibidos en forma temprana están muy frecuentemente asociados con la esclerosis múltiple, como los cambios emocionales, la ansiedad, la depresión, como así también los problemas de memoria o atención. Este gráfico es muy complejo y recomiendo verlo de a poco porque tiene mucha información todo en una, pero la idea con este gráfico es representar que la esclerosis múltiple es muy compleja, tiene muchos componentes, tiene componentes clínicos, componentes radiográficos que uno ve en la resonancia magnética nuclear. Entonces, si uno presta atención al centro de la figura, esas líneas negras que suben y bajan y que suben y no bajan tanto y que empiezan a tener como una inclinación, eso lo que trata de demostrar acá son los ataques clínicos, esos eventos o recaídas clínicas que el paciente con esclerosis múltiple puede tener. Y eso por definición es la presencia de discapacidad que dura por lo menos 24 horas. Por lo general, al término de esas 24 horas, los pacientes en forma muy gradual y progresiva empiezan a recuperar esa función perdida. Puede ser una pérdida motora o debilidad, puede ser una pérdida sensorial, puede ser pérdida de la visión, son los síntomas más frecuentes. Pero al cabo de la esclerosis múltiple, esos pacientes empiezan a no tener una recuperación completa. Y por eso es que usted ve que estas líneas negras no vuelven a la base de donde empezaron. Y al cabo del tiempo, esas líneas continúan a demostrar una acumulación progresiva de la discapacidad. Por eso es que es fundamental tratar de prevenir que los pacientes desarrollen este tipo de síntomas. Prevenir las recaídas es fundamental como para prevenir la acumulación de discapacidad a largo plazo. Si uno mira al fondo, a la parte baja de esta figura, esas flechas grises que se ven a la parte baja, tratan de recapitular lo que es la actividad en el cerebro que se puede ver por la resonancia magnética nuclear. Por lo que puede ver en esta figura es que las lesiones cerebrales se acumulan incluso mucho antes de ver la parte clínica o de que los pacientes tengan los síntomas clínicos. Hay un periodo de entre 4 a 10 años que es previo al primer síntoma clínico, que estudios han demostrado que los pacientes ya empiezan a acumular lesiones en el sistema nervioso central, en el cerebro, en la médula espinal. Y por lo general esas lesiones no causan síntomas de entrada, pero pueden causar síntomas a lo largo de la enfermedad a partir de que los pacientes envejecen y empiezan a, en parte, pagar el precio, la consecuencia de haber tenido esas lesiones en forma temprana. Y hay determinadas definiciones clínicas que uno utiliza antes de la primera recaída, uno denomina la fase preclínica de enfermedad. A partir de la primera recaída clínica, generalmente uno utiliza el término evento desmilizante primero. A partir de ahí, la enfermedad se denomina remitente recidivante. Y a partir de que los pacientes acumulan una discapacidad progresiva, se usa el término secundaria progresiva. Estos términos son más que nada importantes en el punto de vista de investigación,
no son tan importantes desde el punto de vista clínico, y yo siempre trato de explicarle a los pacientes, no se preocupen por estos términos, porque generalmente pueden causar más ansiedad, y en parte uno no cambia la forma en la que uno trata al paciente, ya sea en el estado recidivante o en el estado progresivo. Uno tiene muchas cosas para ofrecer, hay muchas actividades que se pueden hacer como para ayudar al paciente. Así que no hay que preocuparse mucho por estos términos. Como le decía antes, la esclerosis múltiple generalmente empieza en personas jóvenes. La mayor parte de las personas que se desarrollan los primeros síntomas de enfermedad tienen entre 20 y 50 años. Es más frecuente en mujeres, como muchas de las enfermedades autoinmunitarias, pero la esclerosis múltiple se puede presentar en niños. La parte de esclerosis múltiple pediátrica se está reconociendo mucho más frecuentemente hoy en día, y hay muchos recursos que uno puede ofrecer en aquellos niños muy pequeños que han sido diagnosticados con esclerosis múltiple. Como decía anteriormente, estos términos se utilizan muy frecuentemente. El recidivante remitente es, por lo general, los pacientes empiezan con este tipo de enfermedad, hasta un 85% de los casos. Al cabo de unos 10, 20 años del inicio de la enfermedad, la mayor parte de los pacientes empiezan a demostrar una progresividad de los síntomas y de la discapacidad. Y ahí es cuando se empieza a utilizar el término progresiva secundaria. Y hay un 10 a un 15% de los pacientes que no tienen recaídas de entrada, que se denomina la esclerosis múltiple primaria progresiva. Volvamos ahora entonces a hablar un poco de la causa de la esclerosis. Anteriormente expliqué que hay factores genéticos que determinan que algunas células inmunitarias escapen esos procesos por el cual no reaccionan a las células de su propio organismo, a su propio cuerpo. Ese proceso se denomina de inmunología, de tolerancia inmunológica. Entonces, hay determinados genes que se han descrito, hay más de 200 genes que están relacionados con la capacidad de esas células de desarrollar o de no desarrollar tolerancia inmunológica a ciertos tejidos. En el caso de la esclerosis múltiple, las células que se desarrollan pierden esa tolerancia a la mielina. Entonces, lo que significa es que tienen esa capacidad de reaccionar en contra de la mielina, que en formas normales no debería pasar. Entonces, hay genes que determinan esa capacidad. Pero como decía anteriormente, la parte genética sola no explica por qué alguien desarrolla la enfermedad. Tiene que haber algo que active estas células que son autoinmunitarias. Y ahí es donde la parte del ambiente, los factores ambientales, tienen un rol que es primordial en determinar el riesgo de la esclerosis múltiple. Y entre todos los factores ambientales que se han desarrollado, que se han descrito, por ejemplo, la vitamina D, el fumar cigarrillos, determinados factores nutricionales, como por ejemplo la sal, todos esos son factores de riesgo, pero quizá el que tiene mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad es el virus del Epstein-Barr, que es el virus que causa la mononucleosis infecciosa. La infección por este virus se ha descrito que tiene un alto riesgo de desarrollar la enfermedad en aquellos pacientes que tienen estos genes que determinan una mayor probabilidad de respuestas autoinmunitarias contra la mielina. Y eso es importante aclararlo. No todos los pacientes que desarrollen la enfermedad del virus del Epstein-Barr van a desarrollar la esclerosis múltiple. Solamente aquellos pacientes que tienen este componente genético que determina una mayor probabilidad de desarrollar células inmunológicas que son autorreactivas a la mielina. Este estudio se ha publicado en forma muy reciente en la Universidad del Public Health de Harvard, y que lo que hizo es siguió a muchos pacientes, más de 50 millones de pacientes que han tenido información
lo siguieron a lo largo de más de 20 años. Y lo que han visto es que aquellas personas que se infectaron con este virus, sobre todo en edades mayores a los 15 años, tienen hasta un 32 veces más alto el riesgo de desarrollar la esclerosis múltiple. Y este riesgo no se ha visto con otros virus. Parece que este riesgo es particular con el virus de la mononucleosis infecciosa. ¿Y cuál es la teoría? Bueno, cuando este virus entra al organismo, por la mayor parte de los casos no causa síntomas. Hasta el 80%, 85% de los pacientes no desarrollan síntomas de la infección con el virus del Epstein-Barr. Pero este virus se aloja en las células B, que es un tipo de células que es parte del sistema inmunológico. Y una vez que se aloja en estas células, no viven esas células por un periodo muy prolongado de años. Entonces, una vez que se aloja en estas células, se va a amplificar. Y lo que significa es que el sistema inmunológico va a hacer muchas fotocopias de las células B que son infectadas por este virus. Y una vez que eso sucede, estas células van a migrar hacia el sistema nervioso central, se alojan en la parte del sistema nervioso central que cubre al cerebro, que se llaman las meninges, y en estos lugares se van a agregar como folículos muy parecida a la forma en que se agregan los folículos linfoides periféricos. Entonces, la teoría de hoy en día es que estas células infectadas por el virus del Epstein-Barr se agregan en formas de folículos entre las meninges del cerebro y a partir de ahí desarrollan una estimulación continua y crónica de otras células, como las células T, para que vengan al cerebro y dañen a la mielina, pensando que la mielina es algo que deberían dañar. Entonces, esto es quizás la idea de lo que sucede en la fase inicial. Quizás cuando yo digo células B, algunos pacientes reconozcan que uno de los tratamientos que hoy en día tiene mayor eficacia clínica es un tratamiento que va a eliminar a las células B. Entonces son los anticuerpos monoclonales que son anticélulas B, como el ocrelizumab, el rituximab y el ofatumumab. Entonces esas medicinas son muy eficientes y actúan porque eliminan este tipo de células B que en la esclerosis múltiple tienen un factor fundamental en desarrollar la enfermedad. Bueno, eso concluye la parte primera de la presentación, que es dar una revisión de lo que es nuestro conocimiento actual de lo que es la esclerosis múltiple, la causa, la relación entre los genes, los sistemas ambientales, factores ambientales, como así también darles una muy breve resumen de lo que son los síntomas iniciales de la esclerosis. Entonces, ahora hablemos un poco más en detalle de lo que es la esclerosis múltiple en América Latina. Yo sé que muchos de los pacientes que nos están escuchando hoy provienen de países de América Latina. Uno sabe que es mucho más, la incidencia de la esclerosis múltiple es mucho más frecuente en aquellos países que están alejados del Ecuador. Entonces, cuanto más alejado del Ecuador y más cercano a los polos, ya sea el polo norte o el sur, la incidencia y la prevalencia de esclerosis múltiple aumenta. Y lo interesante es que cuando pacientes migran desde determinadas partes del mundo, esa migración también cambia el riesgo de contraer la enfermedad, dependiendo de cuándo se genera. Y parece ser que la edad límite para determinar ese riesgo son los 15 años. Entonces, si uno, por ejemplo, ha nacido en países con baja incidencia de esclerosis múltiple, y uno se muda a países con alta incidencia de esclerosis múltiple, si esa transición ocurre en los primeros 15 años de vida, el riesgo de esclerosis múltiple es similar a aquellas personas que han nacido en los países con alta incidencia de esclerosis múltiple. Por lo general uno dice que esa incidencia en países o personas hispanas es 2.9%,
y en personas caucásicas o blancas es casi 7 por 100.000 personas. O sea que la incidencia es menor en las personas hispanas que en las personas no hispanas caucásicas. En cuanto a regiones de América Latina, es muy variable. Un estudio se ha hecho en varios países que ha determinado que hay distintas incidencias y prevalencias de la enfermedad de acuerdo a distintos países. Uno puede ver aquí, por ejemplo, que en Argentina la prevalencia es casi del 40 pacientes sobre 100.000 pacientes en Argentina, mientras que, por ejemplo, en Uruguay o en Latinoamérica, en el Caribe, es mucho menor. Esto es una forma visual de ver los cambios de incidencia y prevalencia en distintos países. Y hay que siempre aclarar que, bueno, esto puede reflejar un cambio regional que quizás determina la incidencia o prevalencia, pero también puede representar la falta de datos que sean certeros en determinadas regiones, que quizás la incidencia parece que es menor, pero en realidad no es que sea menor, sino que la determinación de datos no es tan certera. Hay otras razas y grupos étnicos que tienen distinto tipo de riesgo, no solamente de riesgo de contraer la enfermedad, sino también de riesgo de discapacidad. Uno, como decía anteriormente, los hispanos tienen menor riesgo de enfermedad, pero aquellos hispanos que tienen esclerosis múltiple tienden a tener peores resultados clínicos. Y esto se ha visto fundamentalmente porque los pacientes latinos y hispanos tienden a tener mayor incidencia de lesiones en determinadas partes del sistema nervioso central, como la médula espinal, que por lo general traen mayor probabilidad de discapacidad motriz. Uno también sabe que aquellos latinos americanos que tienen ascendencia africana tienen mayor riesgo de transitar a una enfermedad secundaria progresiva. Ahora hablemos un poco de los medicamentos y los tratamientos que están habilitados para los pacientes con esclerosis múltiple. Bueno, uno tiene que decir que cuando yo veo esta tipo de gráficos, me da mucho orgullo y placer. Hace 40 años no teníamos todo esto, ¿no? Y todo este desarrollo de medicaciones, de tratamiento, fue algo que en parte explotó en los últimos 20 a 30 años. Y hoy en día tiene muchas opciones para ofrecer a los pacientes. Esa es una forma de dividirlas, pero hay distintas formas de dividir o agrupar estas medicaciones. En la parte superior de la figura están los anticuerpos monoclonales. Como un grupo, estas son las medicinas que tienen mayor eficacia clínica. Eso significa que son las que mejor pueden prevenir el desarrollo de lesiones, el desarrollo de recaídas clínicas, como así también prevenir la progresión de enfermedad. Hay muchos ejemplos de este tipo de medicinas. Los más frecuentemente utilizados es el ocrelizumab y el ofatumumab. El ocrelizumab es una infusión intravenosa que se administra cada 6 meses. El ofatumumab es una inyección subcutánea que se administra cada mes, cada 4 semanas. Hay otro anticuerpo monoclonal que se denomina el natalizumab. Esa medicina está habilitada desde el 2005, hace muchos años que la estamos utilizando, y es una infusión entre 4 y 8 semanas. Hay bastante flexibilidad para utilizarla y tiene también un alta beneficio clínico. El alemtuzumab no se utiliza mucho últimamente, simplemente porque los riesgos y los riesgos de efectos adversos son tan elevados que no se justifica el uso de esa medicina. También hay un grupo altamente cambiante, siempre cada mes o cada 2 meses hay una medicina nueva en este grupo, que son los medicamentos orales. Y de eso hay muchos ejemplos. Hay lo que se denomina el S1P modulators, estas medicinas como el fingolimod, osanimod, ponesimod, and siponimod. Son medicinas orales
una vez al día, que tienen una eficacia moderada, entre moderada y alta. No son tan eficaces como los anticuerpos monoclonales, pero son, por supuesto, mucho más eficaces que aquellos inyectables. Hay otros ejemplos que se denominan antimetabolites, que es cladribine o la cladribina, y el teriflunomide. También son medicinas orales. La cladribina, fíjese usted que es una medicina que es muy especial porque se utiliza solamente en 2 ciclos, en el primer mes, en el segundo mes, y no se utiliza más por el resto del año, y eso se repite en el segundo año. O sea que los pacientes por lo general reciben solamente 10 pastillas por año, por 2 años. Y al cabo de esos 2 años, el paciente no recibe más tratamiento y hasta el 50% de los pacientes están estables clínicamente y por la resonancia hasta 5 años. Entonces es ideal en esos pacientes que no quieren recibir una medicina todos los días o una medicina cada 2 meses o cada 6 meses, que quieren solamente tener una intervención de tipo intermitente. Eso fue muy popular en el tema de la pandemia porque eso permite que en parte el sistema inmunológico se recupere. Así los pacientes tienen menor incidencia de infecciones, tienen una mayor respuesta, por ejemplo, a las vacunas. Entonces, este tipo de intervención inmunosupresora intermitente está ganando mayor popularidad, sobre todo en pacientes que tienen mayor riesgo de infecciones oportunistas. Y por último, estamos viendo las inyecciones. Esas inyecciones fueron populares en los 90, pero hoy en día no se están utilizando simplemente porque los interferones y el glatidimer acetate no tienen una eficacia clínica tan elevada. Por supuesto, uno cuando habla de intervenciones farmacológicas tiene que hablar de los beneficios, pero sí también tiene que hablar de los riesgos. Y esos riesgos se tienen en cuenta, ya que todo este tipo de medicaciones van de alguna forma a alterar la respuesta inmunológica y pueden tener consecuencias en cuanto a infecciones y el desarrollo de cáncer. No es que estas medicinas van a generar cáncer, pero al disminuir la respuesta inmunitaria pueden disminuir la habilidad del sistema inmune de controlar el desarrollo del cáncer. Así que es muy, muy importante con cualquier medicina que usted esté recibiendo que vea a su médico en forma eh, intermitente, pero también que tenga un chequeo para prevenir el desarrollo del cáncer, ya sea colonoscopía o mamografía o por lo que sea que sea apropiado por su género y edad, pero hay que estar al tanto de todo eso. Por último, si tenemos tiempo, Rosa, quisiera hablar un poquito de lo que es la salud cerebral, que es un tema que es muy popular hoy en día en el cuidado del paciente con esclerosis múltiple. Como decíamos anteriormente, el cuidado óptimo va mucho más allá de simplemente medicar una medicina, un inmunosupresor, pero también hay que tener en cuenta el estilo de vida del paciente, enfermedades asociadas, la genética, factores ambientales, como también así acceso al sistema de salud y la educación. Uno sabe que aquellos pacientes que tienen una vida saludable, que ejercitan, que comen en forma saludable, que tienen un buen balance entre el sueño, tienen una mejor chance de tener una calidad de vida óptima y acumular menor discapacidad motriz. Como así también pacientes que tienen mejor control en aquellas enfermedades asociadas, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión arterial, la obesidad. Esas 3 son las enfermedades asociadas más frecuentes, que aquellos pacientes que tienen buen control tienen una mejor respuesta farmacológica a cualquier tipo de intervención que uno esté haciendo. Vamos a definir qué es la salud cerebral. La salud cerebral se refiere al funcionamiento óptimo del cerebro. En parte es la capacidad de recordar, de aprender, de concentrarse, de tocar el instrumento, de tener una mente clara, una mente activa,
Pero también hay que recordar que cuando uno se ejercita en forma física, también está ejercitando el cerebro. O sea que sería un balance entre lo que son las actividades de tipo cognitivas, pero también así las actividades físicas, que van a aumentar la posibilidad de tener una salud cerebral óptima. ¿Qué es la reserva cognitiva? Bueno, la reserva cognitiva sería la capacidad del cerebro de adaptarse a cambios, ya sean cambios patológicos, como el caso de la esclerosis múltiple, pero también cambios de tipo de edad avanzada, ¿no? Todos nos estamos envejeciendo. Entonces, cuando uno se envejece, el cerebro tiene que adaptarse en forma permanente a ese proceso de envejecimiento. Y esa adaptación es determinada desde el punto de vista genética, pero también es determinada desde el punto de vista de la capacidad cognitiva o la reserva cognitiva que uno tenga. ¿Y cómo uno puede determinar esa reserva cognitiva? Bueno, cuanto más uno use el cerebro, mayor reserva cognitiva está acumulando. Sobre todo en los periodos tempranos de la edad, de nuestra vida, ¿no? En la infancia, en la adultez temprana, todo lo que uno haga con el cerebro va a aumentar esa reserva cognitiva a un futuro, ya sea actividades cognitivas, aprender instrumentos, aprender distintos idiomas, eh, como también actividades físicas van a determinar una mayor reserva cognitiva a largo plazo. Por otro lado, cuando uno envejece, uno va a través de lo que se denomina la atrofia cerebral o la pérdida gradual del volumen cerebral o del tamaño cerebral. Y eso nos pasa a todos. Ya tengamos o no esclerosis múltiple, nosotros cuando envejecemos, la masa del volumen cerebral disminuye. Entonces es muy importante que uno tenga en cuenta eso, como para decir, bueno, uno sabe que el cerebro va a disminuir, ¿qué es lo que uno puede hacer como para prevenir que esa disminución de la masa cerebral tenga consecuencias clínicas? Y estos estudios han calculado cuál es el porcentaje de volumen que uno estima que pierde, bueno, y ve en los pacientes sanos, en el gráfico que se pueden ver en esa parte naranja, se estima que es aproximadamente 0.2 al 0.4% por año que uno pierde esa masa cerebral. En pacientes con esclerosis múltiple que no está tratada con medicamentos, esa pérdida cerebral puede ser tan avanzada desde el 1.5 al 2% por año, o sea que hay un aceleramiento de esa pérdida de volumen cerebral en pacientes con esclerosis múltiple que no están recibiendo medicinas. Por supuesto, si uno pierde volumen cerebral, uno va a pagar el precio, y ese precio generalmente se paga a largo plazo, a los 20, 30, 40 años de empezar la enfermedad. Por eso es que es fundamental educar al paciente para que en cuanto se desarrollen los síntomas de enfermedad, empiece el tratamiento en forma temprana e inmediata, para prevenir no solamente la discapacidad inmediata, pero fundamentalmente la discapacidad a largo plazo. Uno sabe que la enfermedad es inmunitaria, por lo tanto va a haber una mayor posibilidad de inflamación, y esa inflamación es lo que va a dañar esas conexiones cerebrales, y todos los medicamentos que yo le expliqué hace unos minutos son medicinas antiinflamatorias. Entonces, por eso es fundamental que uno tenga una de estas medicinas, cualquiera sea la que usted elija con su neurólogo, pero es fundamental que esté recibiendo algún tipo de tratamiento. Más allá del tratamiento, hay otras formas en las cuales uno puede ayudar al óptimo funcionamiento cerebral. Como decíamos anteriormente, la dieta es fundamental, estilo de vida saludable, ejercicio, no solamente cognitivo, pero también ejercicio físico. ¿Qué tipo de dieta se ha visto que tiene un beneficio en la esclerosis múltiple? La dieta mediterránea parece ser que es la que tiene mayor beneficio en cuanto a prevenir no solamente el desarrollo de enfermedad, sino también para que los pacientes tengan mejor calidad de vida. Y la dieta mediterránea es aquella que tiene una gran proporción de frutas, verduras y cereales,
si tiene necesidad de tener fuentes proteicas animales, generalmente se recomienda que sean pescados y mariscos, al menos 2 veces por semana, y tratar de eliminar o minimizar el uso de las carnes que tengan grasas saturadas, como sean las carnes rojas. También es importante recordar que tienen que tomar vino con moderación o cualquier tipo de bebida alcohólica con moderación o eliminarlo, ya que uno sabe que el alcohol es neurotóxico y puede generar más daños al cerebro. Este estudio ha comparado personas que tienen una dieta mediterránea estricta con personas que tienen una dieta occidental, que es lo que uno come en Estados Unidos, con grasas saturadas o con alimentos que son procesados o ultraprocesados, que no son buenos para el cerebro. Y como puede ver, aquellas personas que tienen una dieta mediterránea tienen mayor actividad cortical, que se puede ver en esta resonancia por emisión de positrones, que ven mayor metabolismo, que está representado con los colores rojos y naranjas, que aquellas personas que tienen una dieta occidental tienen un menor metabolismo cerebral. Y esto es sin esclerosis múltiple. Estos fueron 2 personas que son sanas, de la misma edad, del mismo género, que simplemente la única diferencia fue que una tiene una dieta mediterránea estricta, la otra persona tenía una dieta occidental, y simplemente puede ver que la actividad cerebral neuronal es mucho más saludable en aquella persona que come en forma saludable. La sal es uno de esos factores que uno sigue viendo que no es buena para la salud, no solamente para la salud cardiovascular, pero tampoco es buena para la salud cerebral. Entonces se recomienda que elimine o que restrinja el uso de sal, menos de 2 gramos por día del consumo completo total de sal. Por supuesto, el tabaquismo no es sano. No solamente el tabaquismo puede aumentar la posibilidad de inflamación, aumentar la posibilidad de lesiones, de progresión de enfermedad, sino también aumenta la posibilidad de desarrollar la esclerosis. De que aquellas personas que fuman, sobre todo en edad temprana, están aumentando la posibilidad de desarrollar la esclerosis. Como decíamos antes, la estimulación cognitiva y física es fundamental. Estos son algunos ejemplos de cosas que uno puede hacer, pero realmente no hay una fórmula aquí. Hay que usar el cerebro, hay que usarlo en forma que uno lo disfrute, que uno lo estimule, como para estar en forma que siga saludable, aprender algo nuevo, idiomas, la música es fundamental, no solamente la música como una actividad cognitiva, pero sino también como una actividad que puede aumentar el bienestar, la salud, como así también disminuir los estados de ansiedad. Entonces, en resumen, Rosa, para llegar al final, quisiera recordar lo que hablamos hoy. La esclerosis múltiple es muy común, la incidencia varía de acuerdo a distintas regiones geográficas. Por lo general, esa incidencia aumenta en países que están más alejados del Ecuador. En América Latina esa incidencia varía bastante. Hay factores genéticos, hay factores ambientales. Hablamos un poco de lo que es el virus del Epstein-Barr, la vitamina D, hablamos de la dieta. También hablamos de las medicinas que están hoy en día habilitadas y la importancia de tener algún tipo de intervención farmacológica como para disminuir la probabilidad de la enfermedad a largo plazo. Y por último, hablamos de lo que es la salud cerebral y cuáles son algunas actividades que uno debería considerar como para aumentar o maximizar la posibilidad de tener un funcionamiento óptimo del cerebro. Entonces, con eso quisiera terminar y ver si hay alguna pregunta de alguien que haya estado participando. Sí, muchas gracias, doctor. Sí, efectivamente, ahora es el turno de las preguntas. Si tienen una pregunta o un comentario, pueden hacerlo usando el botón de Q&A, que lo pueden encontrar en la parte de abajo de la aplicación. Este botón les permitirá enviar su pregunta de una forma anónima si así lo desean. Ahora vamos a comenzar con el turno de las preguntas.
Vamos a ver. Tenemos una pregunta a través de Facebook. Es un comentario. Saludos. Dice, ¿cómo que no escuché información del tratamiento con los fumaratos? Sí, sí, una buena pregunta. Los fumaratos es otra clasificación de los tratamientos orales. Hay bastantes tipos de fumaratos. Es una medicina que en realidad no se sabe muy bien cómo funciona, pero funciona en parte periférica para disminuir la activación de esas células autoinmunitarias. En cuanto a eficacia, generalmente se considera que es una eficacia moderada, y por eso está en la clase de los farmacológicos orales. En cuanto a los efectos adversos, la tolerancia puede ser un problema, ya que se administra en forma 2 veces al día, y algunos pacientes pueden desarrollar efectos adversos, náusea, vómitos, dolor abdominal, diarrea son efectos adversos muy comunes. Algunos pacientes desarrollan hot flashes o síntomas como urticaria, que son muy frecuentemente vistos, pero al principio del tratamiento. A lo largo del tiempo esos síntomas disminuyen. Vamos a ver, tenemos más preguntas. Esta está en inglés, viene de Leslie y pregunta, I have been using Rebif, how effective it still is? Rebif no es muy eficiente, es quizás una de las menores eficacias clínicas. Es parte de los interferones. En la figura que yo les mostré está debajo, en los inyectables. Con decirle que Rebif se está utilizando mucho como un comparador en las nuevas medicinas, comparan la eficacia con el Rebif, asumiendo que la eficacia va a ser mucho mayor. O sea que no genera una gran eficacia. El Rebif también puede tener un efecto adverso que es muy frecuentemente visto, que es la depresión. Y los pacientes generalmente no se dan cuenta que tienen depresión, porque esa depresión se acumula en forma progresiva. Así que siempre, si usted está recibiendo esa medicina, es muy importante que hable con su neurólogo o neuróloga como para discutir si hay ese tipo de problemas. Hay medicinas que son mejores hoy en día, no se utiliza en forma muy popular por simplemente que no ofrece esa eficacia que es tan alta como otras opciones, y también puede generar depresión. Ok, tenemos otra pregunta, viene de Victoria y nos dice, hola, la vitamina D, ¿cómo afecta su deficiencia? Gracias. Muy buena pregunta. La vitamina D es un cofactor fundamental en el desarrollo de un tipo de células inmunitarias que se denominan las células T reguladoras. Esas células T reguladoras son las que en forma simple evitan que se desarrollen otras células autoinmunitarias. Entonces, los altos grados de vitamina D están relacionados con alto grado de células regulatorias, que son las que evitan reacciones autoinmunitarias. Por otro lado, los grados bajos de vitamina D están asociados con mayor probabilidad de reacciones autoinmunitarias. Entonces, se recomienda hoy en día que todos los pacientes con esclerosis múltiples chequeen sus niveles de vitamina D. Esos niveles tienen que estar alrededor de los 70 nanogramos por decilitro. Voy a decir de nuevo, son 70 nanogramos por decilitro. Y por lo general, de acuerdo a donde usted esté en forma geográfica, tiene que suplementar vitamina D3. Acá en Colorado, por ejemplo, que tenemos exposición de mucho sol y los pacientes tienen muchos días de exposición al sol, que el sol es uno de los factores que aumenta la vitamina D. Por lo general, los pacientes requieren 5.000 unidades internacionales diarias de vitamina D, pero depende de dónde esté usted en forma geográfica, puede ser que requiera mayor suplementación. Entonces, hable con su neurólogo, neuróloga, chequee sus valores, y de acuerdo a donde esté, es muy probable que le recomienden que tome vitamina D. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Telma
Ella quiere saber, nos dice, mi esposo tiene tratamiento intravenoso cada 6 meses con Ocrevus. ¿Podría hablar más sobre este medicamento, por favor? Por supuesto, Ocrevus es ocrelizumab, lo hablamos anteriormente, es un anticuerpo monoclonal que va en contra de las células B. Y como decíamos anteriormente, las células B tienen una función fundamental en la esclerosis múltiple. Son aquellas células que inician la actividad inflamatoria. Entonces, eliminar las células B es fundamental para la esclerosis múltiple, por eso es que tiene una eficacia que es de las más altas. Los beneficios son de los más altos en cuanto a limitar la posibilidad de lesiones nuevas, cercano al 97% de probabilidad de menores lesiones, que es quizás uno de los efectos más altos que uno ha visto, como así también un 40-45% menor la probabilidad de desarrollo de discapacidad a largo plazo. Como usted decía, la medicina se administra en forma intravenosa cada 6 meses y por lo general hay que chequear algunos estudios de laboratorio como en las células B. Uno puede medirlas y puede ver qué nivel están. Uno puede medir, por ejemplo, las inmunoglobulinas, que es fundamental como para determinar el riesgo a infecciones oportunísticas a largo plazo. Ok, tenemos otra pregunta más que viene de Grinelsi. Buenas noches, tengo 42 años, me diagnosticaron hace 11 meses, me han administrado 2 dosis de Ocrevus, es cada 6 meses. Mi pregunta es, tengo problemas para caminar, mi balance está afectado, me gustaría saber si mi balance mejoraría. Estoy haciendo terapia física, gracias. Muy bien, muy buena pregunta. Sí, siempre uno espera que esos síntomas mejoren. Hay veces que lamentablemente no se puede ver, pero por lo general sí. La terapia física es fundamental, sobre todo en forma temprana. Uno ve que en los primeros 6 meses al año es donde tiene la mayor probabilidad de mejora o de recuperación motriz, pero igual siga, aunque vea que no está recuperado al 100%, uno tiene que seguir haciendo terapia física, tiene que seguir haciendo terapia ocupacional, como para aumentar las chances de recuperación. O sea, uno nunca pierde la esperanza. Lo que está haciendo parece ser lo correcto, que estar en una medicina que ofrezca alta eficacia clínica, como el ocrelizumab, pero también hacer terapia física y terapia ocupacional, como para tener una mejor recuperación motriz. Muchas gracias, doctor. Ahora tenemos una pregunta anónima. Llevo un mes y una semana tomando Aubagio, que es teriflunomide, ya que fui diagnosticada en octubre del 2022. Pero hace 3 semanas tuve una lesión que me ha dejado en silla de ruedas. ¿Cómo estar segura que es lo mejor para uno? Bueno, por lo general, si cualquier medicina que esté recibiendo, si en el contexto de esa medicina usted tiene lesiones nuevas, hay que cambiar. No siga con la misma medicina, porque eso lo que nos está diciendo es que esa medicina no es suficiente como para usted. Sobre todo, si está recibiendo algo como Obagio o teriflunomida, que no es de las que tiene mayor eficacia clínica. Entonces, no puedo darle un consejo clínico porque no la conozco, no soy su neurólogo, pero por lo que me está diciendo, yo le diría, hable con su neurólogo, y hable de recibir otro tipo de medicinas, porque claramente la que está recibiendo no le está dando los resultados que debería darles. Okay. Vamos a ver, tenemos bastantes, doctor. Ha sido bien interesante Me esta. alegro. Para eso Sí. hacemos esto, ¿no? Como para Eh, aclarar. sí. Otra pregunta es, ¿cree usted que esta medicina es buena? Se llama DK, que en inglés sería DK. No sé si eso explica, doctor, qué es lo que están preguntando. Eh, a ver si la encuentro. Quizás, ¿Dónde está la pregunta? es el webinar. Oh, no, lo explicó más abajo, se llama dimetyl fumarate. Sí, eso es la que estábamos hablando anteriormente, es los fumarates.
hay bastantes tipos de medicinas de esos, hay bastantes nombres, está Tecfidera, hay distintos formatos, ¿no? Como decíamos anteriormente, sí, es una medicina que ofrece una eficacia moderada, no es de las más altas, pero no es de las más bajas. Y lo importante es que ver cómo funciona con usted, ¿no? Como decíamos anteriormente, con el Ovasio o con teriflunomide. Si usted está recibiendo esa medicina y no tiene ninguna lesión nueva, no tiene ninguna recidiva y se siente bien, está bien, sigue con eso. Pero si tiene lesiones nuevas, si tiene algún tipo de recidiva, sería una indicación de que hay que cambiar esa medicina. Ok. Otra pregunta anónima. Para un paciente recién diagnosticado clínicamente estable, ¿recomienda que comience un tratamiento de moderada alta efectividad o sería viable ver cómo le va con los inyectables? No, por lo general se recomienda que empiece con lo mayor eficacia posible. Los primeros 5 o 10 años desde el inicio de la enfermedad es fundamental, es el tiempo clave como para empezar con una medicina de alta eficacia. Yo le aconsejo que no, por supuesto hay que ver, cada caso es particular, ¿no? Pero los inyectables generalmente, los interferones, el Copaxone, no ofrecen una eficacia alta, o sea que no los consideraría, sobre todo de entrada. Ok, una pregunta más. De Victoria, viene de Victoria. Gracias. Yo tengo MS y me dio mononucleosis a los 30 años. ¿Qué hago si a mi hija le da mononucleosis? ¿Hay algo que pueda hacer para evitar la esclerosis múltiple? Tengo dos familiares con esclerosis múltiple, o sea que ronda por la familia. Claro. Bueno, fundamental, muy buena pregunta. Fundamental, no hay que estresarse, no hay que empezar con ansiedad, porque como decíamos anteriormente, incluso aquellos pacientes que tienen mononucleosis infecciosa, no todos desarrollan esclerosis múltiple. Hay un riesgo, pero no es tan alto. Fundamental es que su hija esté lo más sana posible, que no fume, que chequee su vitamina D. Si la vitamina D es deficiente, que la suplemente con vitamina D y que tenga un grado de sospecha muy alto por cualquier tipo de síntoma que desarrolle en forma temprana, ya sea fatiga, síntomas visuales, sensoriales o motrices, como hablábamos anteriormente, son los más frecuentes, que ante cualquier grado de síntoma que en forma inmediata vea un neurólogo. Porque incluso en aquellos pacientes que desarrollan esclerosis múltiple hoy en día, cuando uno empieza tratamientos de alta eficacia, el pronóstico es excelente. O sea, el pronóstico de enfermedad hoy en día, cuando se inician tratamientos de alta eficacia, es muy bueno. Así que hay que educarse, una vida saludable, comer sano, evitar el cigarrillo, evitar la obesidad y chequear la vitamina D. Esas son cosas que uno puede hacer como para prevenir la esclerosis múltiple. Ok, otra pregunta anónima. Aunque no tengo lesiones nuevas, ¿por qué los síntomas van en aumento, sobre todo la fatiga y pérdida de memoria? Muy buena pregunta. Y esos son síntomas de enfermedad secundaria progresiva. Y lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Entonces, si eso es progresivo y si eso es continuo, uno debería hablar con su neurólogo para decir, bueno, quizás hay que cambiar la medicina, o quizás hay que hacer, en forma proactiva, hay que hacer terapia cognitiva, terapia ocupacional, terapia física. Estas medicinas no curan la enfermedad, no paran la enfermedad 100%. O sea que siempre hay un grado de progresión que uno puede ver. Incluso aquellas medicinas que tienen una alta eficacia, como las medicinas anticélulas B, el ocrelizumab o la Ocrevus, el beneficio en la progresión de enfermedad es solamente el 40%. O sea que hay un 60% de probabilidad de que incluso con esas medicinas la progresión suceda. Cosas que uno puede hacer como para mantenerse saludable son fundamentales como para disminuir esa progresión. Otra pregunta anónima. Nos preguntan, ¿las vacunas, como por ejemplo contra el flu, son buenas para nosotros los que tenemos esclerosis múltiple?
Sí, es fundamental vacunarse porque hay que disminuir la probabilidad de infecciones. Entonces, sí, hay que vacunarse contra el flu, contra el COVID, em, pero trate de evitar las vacunas que son a virus vivos o atenuados. O sea, con la del flu, no haga el nasal, sino que haga el shot, el flu shot. Eso está bien. Por ejemplo, con el varicela zoster o el shingles, también hay que vacunarse en algunos casos. Y haga la vacuna recombinante, que no es a virus atenuado. Entonces, pero sí, hay que vacunarse, es muy, muy importante. Tenemos otra pregunta de Hipatia. Dice, fui diagnosticada en febrero y estoy tomando Zeposia hace 2 meses. Aún sigo sintiendo esa sensación de electricidad en las manos, por lo general después de ducharme, y también siento como electricidad en la espalda cuando inclino la cabeza hacia abajo. Solo tengo 3 lesiones, pero una es en la médula ósea. Al parecer, ¿se me cambiaría a Tysabri por el precio? ¿Lo recomendaría, doctor? Muy buena pregunta. Zeposia es Ozanimod, que es una de las medicinas que están orales. Es una medicina de moderada eficacia. El natalizumab tiene alta eficacia, o sea que ese cambio tiene sentido, digamos. En cuanto a los síntomas que usted explica, hay nombres para esos síntomas, pero no se lo tiene que acordar. Cuando uno se expone a altas temperaturas, ya sea una ducha caliente o un día de mucho calor que uno va a caminar, es muy probable que esa alta temperatura desarrolle síntomas sensoriales. Eso no significa que su enfermedad está activa. Eso simplemente significa que esas lesiones anteriores, cuando se exponen a altas temperaturas, pueden causar síntomas, pero no significa que las lesiones están creciendo o que están inflamadas. Simplemente es una reacción a la alta temperatura. O sea que no hay que asustarse, pero para evitar que uno tenga esos síntomas, uno tiene que evitar exponerse a las altas temperaturas, o si lo hace, tenga en cuenta de tomar mucha agua. Hay cooling devices o que la MS Foundation provee, que son formas de mantener la temperatura corporal baja. Ok, vamos a ver si hay alguna pregunta más. Okay. Bueno, al Guadalupe nos está le está mandando gracias. Gracias por la información. Fue muy interesante adquirir más conocimiento acerca de la esclerosis múltiple. Y Bueno, ha sido un placer. te manda las gracias. Muchas gracias para usted también, Guadalupe. Es un placer, la verdad, estar con ustedes y siempre disfruto mucho poder comentar y contestar preguntas. De verdad que ha sido muy interesante, doctor. Le agradecemos mucho. Y con esto ya, bueno, llegamos al final de nuestro tiempo por hoy. Si se han perdido alguna parte de esta conferencia, les informo que ha sido grabada y que estará disponible por medio de MS Focus Facebook y de los canales de YouTube. Pueden contestar a su email de registración para obtener la información de cómo acceder a las grabaciones o regístrese a nuestra hoja informativa para informarse acerca de los próximos eventos. Les anunciamos que nuestra próxima conferencia será el lunes 22 de mayo a las 4 de la tarde, hora del este, con el doctor Herb Karpatin, que es doctor de terapia física. El tema será Pregunte al terapista físico. No será una presentación en sí, sino que todo el seminario será solamente de sus preguntas y de las respuestas del doctor. Esta conferencia solamente estará disponible en inglés. Según deja la conferencia de hoy, aparecerá en la pantalla una encuesta. Les pedimos que por favor se tomen un momento para darnos su opinión de este programa y sus sugerencias para próximos temas. De esta manera les podremos proveer con los mejores programas posibles. Para terminar, les queremos dar nuestras más sinceras gracias a todos los que han participado esta noche y especialmente a nuestro conferenciante. Muchísimas gracias, doctor Augusto Miravalle, por el tiempo que ha pasado con nosotros y por esta información tan valiosa que nos ha compartido
yo creo que todos hemos aprendido mucho esta noche. Pues muy buenas noches a todos y será hasta la próxima. Gracias. Gracias, Rosa. Hasta luego. Gracias, Dr. Miravalle. Thank you, Casey. Wonderful, wonderful program. Thank you, Rosa. Yeah, thank you, Doctor. I've been working for the foundation for many years, and I learned a lot tonight. Thank you. Muchas Thank cosas you. me han aclarado. Muchas gracias. I always struggle when I speak in Spanish for medical purposes because I usually don't do that. So I always have one or two words that I don't remember how to say them. Oh yeah, that happened all the time. It happened to me constantly. Right. So I Right. understand. So muchísimas gracias, doctor. Absolutely. Thank you again. Have a good one. Good Good night. evening.